Bueno, amigos, estamos aún y todo el tiempo que sea necesario en balance sobre lo que pasó el pasado domingo 6 de diciembre con las parlamentarias. Mi próximo entrevistado es Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento Pro Ciudadanos y ex candidato a la Asamblea Nacional. Bueno, supimos, Leocenis, todo el corazón que le pusiste a la campaña. Estás haciendo una denuncia y dices que en Venezuela hubo un proceso electoral irregular, un fraude electrónico. Es importante que expliques en qué consiste este planteamiento. Buenos días. Eduardo, buenos días. Un saludo a toda Venezuela. Bueno, básicamente yo después de ver los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, no me pronuncié al momento, esperé 2 días y hablé el día martes, antes de tener la rueda de prensa, conversé con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, también conversé con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, con varios tanques de pensamientos en Washington, del Instituto de la Paz, y finalmente presenté al país tú lo llamas una denuncia. Nosotros, yo diría que presentamos pruebas de lo que consideramos una situación irregular durante las elecciones del día domingo. Y yo estaba viendo el día de ayer las declaraciones y las descalificaciones contra mí del señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y más allá de sus descalificaciones, a mí me hubiese gustado que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente dijera: Leocenis García miente en esto, que no fue el caso. Primero, nosotros tenemos 10.000 testigos acreditados en todo el país que fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esa prueba que yo he presentado ante el país, nadie puede refutarla, porque nadie puede decir, es que Leocenis y ProCiudadanos no tenían testigos, porque esos 10.000 testigos fueron acreditados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Número 2, tenemos testigos, tenemos actas, y hay incongruencias entre las actas y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros presentamos varios casos, por ejemplo, el candidato Mario Chávez Cohen, que votó en su centro de votación en la mesa número 2, y votó por él. Cuando finalmente termina el proceso, en las actas que nosotros tenemos aparece el voto, pero cuando en los resultados que emite el Consejo Nacional Electoral, que son públicos ya en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, no aparece. Luego, 65% de los testigos de ProCiudadanos que estuvieron en el cierre de las mesas electorales no se les permitió, con la intromisión del Plan República, que se cotejara lo que había. El chorizo que vota, que yo lo presenté en la rueda de prensa, el chorizo que vota la máquina, no se permitió que se cotejara con lo que había en las cajas. Y lo que permite decir que el proceso es transparente es cotejar lo que hay en las cajas con lo que está votando la máquina. Si tú no puedes cotejar eso, tú no puedes confiar ciegamente en lo que el Consejo Nacional Electoral está diciendo. Luego, la irregularidad que tiene que ver no solamente con esta incongruencia entre las actas y lo que dice el Consejo Nacional Electoral, sino que fueron acreditados los llamados testigos nacionales por los partidos políticos para estar en el proceso de totalización. En nuestro caso fue acreditado Bernardo Badachino para estar en el proceso de totalización. Cuando fue al Consejo Nacional Electoral, el CEOFAN no le permitió la entrada y no pudimos estar en el proceso de totalización. Luego, yo también presenté en la rueda de prensa el propio Exitpol contratado con el gobierno, y reté al gobierno a que desmintiera que ese era el Exitpol que manejó desde el presidente Maduro hasta el señor presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante todo el proceso. Y ese Exitpol del gobierno dice que la participación es de 23%, y la abstención de 77%. Es el propio Exitpol oficial del gobierno, y yo reté al gobierno a desmentirme. Bueno, nadie me ha desmentido de dónde salieron los 31% de participación que el gobierno dice. De manera que, dicho esto, yo lamento muchísimo, Eduardo, yo que he sido un gran buscador en este país de la paz y del consenso, que los ciudadanos tengan que hacer esta denuncia y a estar hablando de esto. Lamento muchísimo lo que se ha hecho, todos los malabares que se han hecho
para meter, por ejemplo, a última hora al doctor Timoteo Zambrano como diputado bajo alianzas postelectorales. Es decir, se ha cambiado el acta mata voto por la alianza postelectoral mata voto. Es decir, yo lamento muchísimo porque yo aspiraba que esta Asamblea Nacional sirviera para resolver el problema del país, que tiene que ver con el problema económico y que tiene que ver con el problema de las sanciones, de que hubiese un consenso entre el gobierno y la oposición para que se levanten estas sanciones en el país que nos están matando a todos de hambre. Pero esta Asamblea Nacional no le sirve a nadie, es una Asamblea Nacional que nace bajo un fraude y que es peor que la Asamblea Nacional Constituyente que va a cesar. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que no la sirvió a nadie, ahora va a ser sustituida por una Asamblea Nacional que es producto no solamente de un fraude, sino de una enorme abstención que el gobierno no ha querido reconocer. Leocenis, poniendo esto que estás diciendo en perspectiva, hoy es noticia que Bachelet dice oposición debe centrarse en elecciones regionales. ¿Qué debe hacerse entonces apuntando a ese venidero y cercano compromiso de las regionales? Mira, yo he conversado con el embajador, que he estado conversando en estos días con el embajador Jimmy Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, Jimmy Story, que está en Bogotá. Y yo le decía, la lucha es para que haya elecciones verdaderamente libres. Se lucha para que haya elecciones. Yo durante meses hablé con el señor Univar, Antonio Univar de Naciones Unidas, que es el representante de Naciones Unidas en Venezuela. Hablé con Jenny Linco del Centro Carter. Estuve en comunicación con el secretario general de la OEA. Hicimos esfuerzos para que vinieran como observadores y ellos decían que no había garantía. Pero fíjate, nosotros en ProCiudadanos hemos dado una demostración muy seria ante el país, porque aquí muchas veces se canta fraude. No, robaron las elecciones, pero nadie muestra una papeleta, nadie muestra las actas, nadie muestra un indicio de irregularidad. Nosotros hemos mostrado las actas, las irregularidades, y por cierto, el día de ayer las hemos enviado al secretario general de la OEA. Eso demuestra que si tú estás en las mesas y tienes testigos, tú puedes denunciar que ha habido fraude y que ha habido irregularidades. Pero si tú no participas, ¿qué vas a denunciar? Por ejemplo, ¿con qué moral el señor diputado hasta el mes de enero, Juan Guaidó, o cualquiera de los dirigentes de la oposición que llamaron a la abstención y al que el pueblo no votara, pueden decir hoy que hubo fraude, tan alegremente? ¿Y cómo lo prueban ellos? Si no participaron. Entonces, ¿qué nos hace falta? La comunidad internacional. Yo sigo pensando, Eduardo, y alguno me dirá, bueno, pero ¿cómo Leocenis, que está denunciando un fraude, va a decir eso? Lo digo porque yo creo en la paz. Yo no creo en la violencia ni en la amenaza con la cual el señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente me amenazaba ayer diciendo que de dónde saco yo los fondos. Yo puedo decir de dónde saco los fondos, de la empresa privada, lo cual no es ningún delito en ninguna parte. Yo le pediría al señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que me explique él de dónde saca los fondos de él, porque él es funcionario público, yo no soy funcionario público. Pero la lucha que debe haber en Venezuela es para que participemos en elecciones con garantía y que la comunidad internacional participe. Yo voy a decir en tu programa una cosa, yo tengo un gran respeto y un gran cariño en lo personal por el doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, y digo aquí lo que le he dicho a él en privado: hay que luchar para participar y estar como veedores en las elecciones en Venezuela. No se puede estar luchando desde fuera. Entonces la lucha de todos es para que haya elecciones con garantía. Ahora, lo que sí es cierto es que no se puede ir a unas elecciones sin la veeduría internacional. Por ejemplo, yo me encargué en lo personal. Se me agotó el tiempo, segundos. Bueno, durante meses luchamos con el Centro Carter y Naciones Unidas para que fueran observadores. Querido Eduardo, yo reivindico que la lucha es electoral, que se lucha para que haya elecciones libres y debemos luchar para que la comunidad internacional nos acompañe en elecciones libres y nos salgamos de la vía violenta. Bueno, Leocenis, gracias por tus palabras que le suman al esfuerzo conjunto que tenemos que hacer porque la gente retome la confianza y las ganas de participar en los procesos electorales. Te agradezco muchísimo, un gran abrazo, hasta pronto. Un gran abrazo, Eduardo. Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento ProCiudadanos y ex candidato a la Asamblea Nacional. Regresaremos.